Bueno, como les decía, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que esta vez es el 2.70. Lo enunciado dice: considere un tubo de vapor de agua de longitud L. El 2.70. Acerca de eso, ustedes tienen la versión del libro en español, ¿verdad? Ya, justo en este ejercicio hay algo chistoso, que de hecho tuve una clase de disyuntiva con Angelo porque veíamos el problema de forma distinta. Ya les voy a explicar por qué. Considere un tubo de vapor de agua, longitud L, 30 pies, de radio interior 2 pulgadas, radio exterior 2.4 pulgadas, conductividad térmica K de 7.2 BTU sobre hora 10 grados Fahrenheit. El vapor está fluyendo por el tubo a una temperatura promedio de 300 grados Fahrenheit y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección sobre esta superficie, sobre la superficie exterior, se da como H igual a 2.5 BTU sobre hora pie cúbico. ¿Ya? Si la temperatura promedio sobre la superficie exterior del tubo esté 175 grados centígrados, expresa la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción unidimensional y estacionaria a través del tubo. Sí. Ahora, no sé por qué, pero en la traducción del libro parece que hubo alguna clase de problema. Porque en la versión español dice que en la parte exterior, o la superficie exterior, la convección en la superficie exterior es esa constante de 12.5 BTU sobre hora. Pero en la versión en inglés dice que es en la superficie interior. Y de hecho tiene más sentido que es en la superficie interior, porque nosotros tenemos un fluido que está a través de la tubería, ¿no? Y no sé si se recuerdan, pero justamente cuando hay alguna clase de fluido en movimiento es que tenemos esa convección. Cuando están afuera, incluso en intemperie, en ese caso el fluido es el aire. Pero en este caso la tubería es vapor de agua. Entonces, bueno, ahí ese pequeño problemita. Pero sí se puede resolver el ejercicio, no es importante. Ahora les voy a hacer un esquema, como para que sea más fácil visualizarlo. Tenemos una tubería larga que tiene fluyendo a través de ella este vapor de agua. Nos da también la longitud, que en este caso es 30 pies. Tenemos también el radio interior y el radio exterior. Voy a ponerle el radio interior RI y el radio exterior 6 pulgadas o inches. No, perdón, no 6, es 2 y 2.4, sí. Estoy pensando en otro problema del otro día. A ver qué dice. Tenemos aquí que está fluyendo vapor de agua. Y bueno, tenemos este fluido en el interior del tubo y vemos que hay una clase de convección debido al movimiento de este fluido, el cual está a cierta temperatura. La temperatura en el interior, la temperatura en el exterior que nosotros obtenemos, que nos da el ejercicio, es 175 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y tenemos también que la temperatura promedio del vapor dentro del tubo es 300 grados Fahrenheit. ¿Qué más tenemos? El coeficiente de convección, que es 12.5. Voy a anotarlo aquí arriba, porque en realidad es en el interior. Tiene espacio 12.5. Eso sería como tal el problema. Entonces. Y
Y bueno, es bastante similar a lo que nosotros teníamos antes, si se dan cuenta. Pero la diferencia aquí radica en la geometría del objeto que vamos a analizar. Esta vez vamos a analizar la transferencia de calor unidimensional, pero en el eje del radio, ¿ya? En el eje hacia afuera. Como si nosotros dibujáramos esto como un círculo. Mejor círculo, pero vamos a ver esa forma. Y la transferencia de calor va a ser en todas las direcciones, ¿ya? De adentro hacia afuera. Pero nosotros, para definir nuestro eje o nuestro punto de referencia, vamos a tomar justamente el centro de este círculo y vamos a definirlo hacia afuera. En realidad, es hacia todas las direcciones hacia afuera, pero aquí se nos voy a poner como si fuera nomás uno, ¿ya? Eso puedo comprar que se entienda. X y XC. Pero en realidad, esta X, que es esta distancia, va a ser la misma distancia que hay acá y la misma distancia que hay acá. Ahora, como inicialmente tenemos este movimiento, debido a la convección va a haber una transferencia de calor, ¿no? Y debido a eso es que vamos a tener luego nuestras condiciones de frontera. Eso es lo que se veía aquí. Pero ya vamos a eso. Lo primero que nos dice el problema es expresar la ecuación diferencial de las condiciones de frontera. En este caso, déjenme mostrarles la ecuación general para un cilindro largo, ¿ya? Es similar a la que nosotros teníamos para las otras coordenadas, pero esta vez va a tener otras variables, ¿ya? Pero asimismo son ecuaciones equivalentes, que fueron obtenidas. En el libro se explica exactamente desde qué punto se las despega. Pero bueno, se las pongo. En este caso, asimismo, esta vez es 1 sobre sí les queda claro más o menos el funcionamiento de estas ecuaciones diferenciales. Más que todo, el despeje, si quieren saber exactamente cómo se las obtiene, está en el libro, pero para nosotros lo importante es saber que este término de la izquierda siempre va a ser el responsable de cuánto calor se transfiere por unidad de tiempo o a través del radio, ¿ya? Justo como lo que nosotros habíamos visto en el programa anterior. Esta parte de aquí va a ser cuando hay una generación de calor en este sólido, y este de aquí es el término dependiendo de si es transitorio, ¿ya? Porque es la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Ahora, volviendo a leer el ejercicio, vemos que tenemos que la conducción es unidimensional y estacionaria. En el momento que es estacionaria, ¿cuál es el término que quitamos? El último, de la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Eso suele ser, ¿ya? Ahora, vamos a ver si la conductividad es variable. ¿La conductividad es variable? ¿Ustedes qué creen? El ejercicio nos da un valor de conductividad. Para que veo, no lo puse, pero sí se ve. Conductividad. 7.2. BT1. Ahora, si el ejercicio nos da un valor de conductividad, ¿ustedes creen que es constante o variable? Constante, obviamente constante. Entonces, este término de la conductividad puede salir. ¿Ya? En este caso, sale. Y quedaría. Otra cosa. La generación de calor. ¿Tenemos generación de calor en este de aquí? Realmente no. Solamente vamos a tener una transferencia del vapor, pero el sólido como tal no está generando calor, cosa que sí podemos tener en otros problemas. Bueno, entonces, como no tenemos ni generación de calor y tenemos esta conductividad constante,
esta ecuación nos va a quedar de esta forma, inicialmente. Voy aquí, vamos a poner. Este término de aquí en cambio no lo podemos sacar porque ese sí es dependiente del radio. El radio obviamente sí es dependiente del radio, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación así. Pero tenemos la facilidad de que como estos valores están multiplicándose, podemos pasarlos al otro lado a multiplicar y dividir. ¿Ya? O lo que realmente se hace, que es multiplicar ambos términos por r. Este por r y este por r. Pero como es 0, este va a seguir siendo 0. Y así nos quitamos todos esos elementos de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial se simplificaría aún más, quedándonos ya de esta forma nomás, así. B de R, el radio que no podemos sacar. La evaluación de temperatura. Es una ecuación diferencial más simple, podríamos decir. Ahora, estableciendo las condiciones de frontera. La más fácil de ver, como tal, es la de la temperatura, que vendría a ser esta de aquí, 175 grados Fahrenheit, que nos dan en un extremo, que vendría a ser en esta posición. Esta posición es igual a 2.4, ¿verdad? O déjame ver exactamente. Sí, porque por ejemplo, si nos dieran diámetros, tendríamos que dividirlo para 2, pero en este caso, como nos dan radio solamente, ya sabemos que de aquí a acá hay 2.4, no hay que ver. Aquí a acá hay 2.4. Y aquí acá hay 2. Sabemos que a la longitud de 2.4 vamos a tener esta temperatura, entonces eso nos sirve para definir la condición de frontera. ¿Ya? En este caso podemos ponerle varias formas, como temperatura, a la longitud de radio 2 o radio exterior, o simplemente temperatura 2. Que de hecho esa temperatura, así creo que se refieren a esa temperatura en el problema, una temperatura 2. Entonces, para no complicarnos, la vamos a poner solamente como temperatura 2. ¿Ya? Y tenemos que esta temperatura 2 es los 175 grados centígrados. Perdón, Fahrenheit. Y esto de aquí ya sería una condición de frontera para nosotros resolver la ecuación diferencial. Las voy a por allá. Y bueno, nuestra segunda condición de frontera ya se pueden imaginar por dónde va. Esa en cambio, ¿o qué creen que sea la segunda condición? Esta de aquí, en cambio ya sería por esta transferencia de calor que va a haber en el vapor. Entonces, vamos a definir así. Esta conducción de calor que va a suceder a través del sólido, es decir, de la pared interior a la pared exterior, va a ser igual a la convección, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros podemos igualar es la convección, perdón, la conducción. Podemos igualar la conducción y la convección, ¿ya? Porque la misma cantidad de calor que vaya a ser absorbido por esta superficie interior va a ser transmitido hacia afuera. ¿Por qué? Porque es estacionario. Si, por ejemplo, esto no fuera así, nosotros tendríamos que esto comienza a pasar cierta cantidad de calor que puede ser igual a 4 joules o 4 watts, mejor. Y esta parte de acá comienza a viajar, o comienza a transmitirle solamente 3 watts. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué cosa? No pasa todo el calor. Ajá, si no pasa todo el calor. ¿Qué pasaría si no llega a pasar todo el calor que le está suministrando? Es decir, sí hay conducción, pero el punto es que ya no estaría en estacionario, en estado estacionario, ¿ya? Porque si esta parte de aquí está suministrando 4 watts en esta dirección, ¿no? Y de este punto no salen los 4 watts, significaría como que hay una acumulación. Esa acumulación, nosotros ¿cómo la vemos? En la vida real, ¿cómo la podemos ver? Palpar, medir. Esa acumulación la vemos como un aumento de temperatura. Cuando el sistema no está en estado estacionario
porque la transferencia de calor no es igual, o mejor dicho, no está ya de alguna forma, no es igual la que entra y la que sale. Tenemos como estado no estacionario. Este estado no estacionario se había interpretado en la vida real como un aumento de la temperatura, ¿ya? Porque está enviando a este extremo 4 watts y este extremo solo está enviando 3 watts hacia afuera. Entonces este va a comenzar a aumentar la temperatura. Justamente luego vamos a calcular cuánto es la temperatura aquí, pero ahorita les pongo un estimado. Digamos que la temperatura aquí dentro es 250 grados centígrados. Fahrenheit. Si aquí adentro estuviera 250 grados Fahrenheit, va a haber una cantidad de calor que se va a transmitir, dependiendo de la conductividad, ¿no? Y esta va a ser 4 watts, para este ejemplo en particular. Este mini ejemplo que les estoy poniendo dentro del ejercicio. Si la cantidad de calor que sale es menos, va a comenzar a aumentar la temperatura. Y no sé si recuerdan, pero ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? Digamos que llega a 280. Mientras mayor sea la temperatura o mejor dicho, mientras menor sea la diferencia de las dos temperaturas, menos calor se va a traspasar a través de eso. Eso es justamente lo que se acuerdan, que calor es igual a M por Cp por delta T. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad de calor es completamente proporcional a la diferencia de la temperatura. Si hay una diferencia de temperatura muy grande, el calor va a ser muy grande. La diferencia de temperatura pequeña, el calor va a ser muy pequeño. Entonces, esa cantidad se va a disminuir. Se va a transmitir menos calor. Hasta que se comienzan a transmitir 3 watts. Cuando se transmitan 3 watts, esto de aquí ya se va a quedar estable, esto de aquí se va a quedar estable, y estos van a ser iguales, y ahí se alcanza el estado estacionario. Porque eso es realmente lo que pasa cuando uno inicia o termina un proceso. Inicialmente no están a la misma temperatura, inicialmente no están constantes, inicialmente están muy diferentes. Uno comienza el sistema y luego cuando pasa un largo tiempo de que todo se estabilice, llegamos al estado estacionario, en el cual se encuentra esta igualdad, y en el cual las temperaturas ya no varían. Esto es algo interesante que se vea porque no siempre se habla de eso, siempre se ve mucho solo de cómo son las cosas en estado estacionario, y es bueno que recordemos de por qué trabajamos ahí, porque es lo más fácil. Esto aquí sí está bien, se relaciona con el ejercicio, pero bueno, ya vamos para allá. Ahora, lo que yo les había mencionado aquí era de que la convección va a ser igual a la conducción, ¿verdad? En estado estacionario. Entonces, como ya hemos visto, la conducción, creo que se llama la ley de Fourier, nos dice que va a ser igual a esta. Y nosotros, ¿qué sabemos cómo sabemos que es la conducción? Por esta H. No sé si recuerdan la ley de conducción. Exacto, es la ley de enfriamiento de Newton. Y bueno, en convección normalmente se dice que es una temperatura infinito, una temperatura 1, o mejor dicho, vamos a ponerle 1. Vamos a ponerle 1. Porque si la de aquí afuera es temperatura 2, la de aquí adentro puede llamarse temperatura 1. Ahora, eso también a veces puede ser un poco difícil de visualizar, porque estos problemas tratan a esto de aquí como si fuera un gas muy grande, ¿ya? Como cuando tenemos en el exterior algo que se está enfriando por el viento. La temperatura infinita, que nos dan, en este caso, va a ser la temperatura del medio, que va a ser el aire. Pero ya se puede imaginar, si nosotros tenemos una tubería, viéndola por fuera, la temperatura que es emitida por la tubería caliente no va a afectar en mucho la temperatura infinita de acá. Pero ahorita estamos viendo lo contrario, ¿qué pasa cuando es en el interior? La asunción que se hace para que nosotros podamos definir esto como convección es exactamente igual. Que esta vendría a ser como la temperatura del gas, una temperatura casi que invariable, porque el gas está fluyendo y la temperatura como que al interior de esa tubería no va a variar. ¿Ya? Entonces, realmente, solo este punto es el que va a estar como a 300 grados centígrados. Ay, aquí he puesto pies, perdón. Solamente como que el centro de la tubería va a estar a esa temperatura, porque ya se puede imaginar, conforme vayan acercándose, la temperatura va a ir disminuyendo por esta convección. Cuando ya estamos acá, vamos a tener conducción y luego vamos a tener nueva convección.
En este caso, para este problema, estamos suponiendo que el exterior está aislado, no estamos considerando la cantidad de calor que se escapa hacia los alrededores, sino que se limita a poner la frontera aquí y poner cuál es la temperatura en esta frontera. Bueno, retomando lo del problema. Tenemos esto de aquí y esta es una de nuestras condiciones de frontera. ¿Ya? Este T finito vendría a ser 300 Fahrenheit, esta T1 es la que no conocemos, este coeficiente de convección es el que sí tenemos, y esto de aquí conocemos la conductividad y sabemos que esta es la expresión de la variación de temperatura por punto de radio. Entonces, ahí ya tendríamos nuestras dos condiciones de frontera y la primera parte del ejercicio estaría listo. Si fuera, por ejemplo, un examen, en esta parte, si el ejercicio valiera, yo qué sé, 15 puntos, ya podríamos tener unos 5 asegurados, solo definiendo esto. Ahora, el siguiente literal nos dice: obtenga una relación para la variación de la temperatura en el cilindro resolviendo la ecuación diferencial. Y esto, cuando uno no está bien, ¿cuál es la palabra?, aclimatado a hacerlo, se vuelve un dolor de cabeza en el examen o en la lección. Porque ahí se ponen a integrar, se ponen a pasar de un lado al otro, se tratan de acordar de ecuaciones diferenciales y la verdad, a veces no va tan bien. En realidad, esas ecuaciones, no sé si lo vieron, pero lo que yo integré es algo increíblemente fácil, ¿no? Pero a veces cuando estos términos de aquí no se simplifiquen, se comienza a ser un poco más grande y un poco más difícil de integrar, de derivar, conforme se requiere. Ahora, bueno, voy a comenzar a como resolver la ecuación diferencial sabiendo que ya tenemos las condiciones de frontera, ¿no? Lo que voy a hacer este de aquí, que es un poco simple. Integramos ambos lados. Integramos ambos lados. Un integral de 0 que tenemos que hacer. Bueno, en este caso, ambos van a dar la sumatoria, que es la constante. Eso ya acá tenemos que t de t igual a 61. Bueno, también pueden hacer esto que es hace un momento, solo que en la otra expresión que teníamos, esta era la conductividad, pero podemos hacer lo mismo. O sea que la mandamos al otro lado a dividir, mejor dicho, dividimos ambos lados de la ecuación para él y la esta. Y bueno, luego volvemos a integrar y tenemos esta vez ya la temperatura en función de radio. Voy a expresarlo de esta forma. Bueno, lo voy a poner de la misma forma que la anterior. La constante 1 por logaritmo natural de radio más esta vez la constante 2 que aparece porque integramos una segunda vez. Ya recuerdo, ya. Esta es la parte que les digo que puede ser un poquito más molesta porque ya es menos de cómo lo veamos como la física, sino que esto ya es un poco más de cálculo, que tenemos ya las ecuaciones y cómo podemos encontrar los valores de las constantes. ¿Ya? Lo que yo hice fue que comencé a reemplazar las condiciones que yo conozco, que vendrían a ser las de la temperatura en el interior y la temperatura en el exterior, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que aquí es la temperatura T1? Por ahora no sabemos cuál es esa temperatura T1, pero podemos expresarla y sabemos que cuando el radio es igual a 1, la temperatura es igual a 1. Eso sí sabemos. Y cuando el radio es igual a 2, la temperatura es igual a 2. Que bueno, en este caso esta sí la conocemos. Pero se hace esta como consideración. No marca nadie. Y voy a reemplazar la otra condición que nosotros conocemos. Según
sí puede ser, como les digo, un poco más engorroso, pero toca hacerlo si queremos conocer las constantes. Por si acaso, ¿se entiende exactamente qué hice aquí cuando reemplazo esto? ¿O no? Un poco sí, un poco no. Más o menos. Esta de aquí es la ecuación diferencial que yo integré, ¿no? Entonces, yo como que quiero obtener expresiones con valores que yo pueda conocer, ¿ya? Porque aquí como tal, una constante 1 no me dice nada. Esto es un valor que es de una ecuación, pero esta t no tiene ningún valor, al menos no hay problema. Y así mismo esta r tampoco. Esta es solamente como una ecuación, ¿ya? Es la ecuación diferencial. Sin embargo, esto de aquí ya es como una descripción o un entendimiento que yo le hago al problema y lo adapto a la ecuación, ¿ya? Porque la temperatura 1, a pesar de que yo no la conozca, yo sé que es aquí. Asimismo, en la temperatura 2, esta sí la conozco, sé que es aquí. Y el radio es 2, que es el exterior. ¿Saben que para que sea más fácil de ver, voy a dejar estas acá como radio 1 y radio 2, ¿ya? A lo mejor ahí queda un poco más claro. Como que nosotros reemplazando estos valores dentro de las ecuaciones, podemos ya tener una ecuación con valores ya palpables dentro del problema. T1, que no lo conocemos pero existe, C1, que es el que queremos despejar, R1, que lo conocemos, C2, que es el que también queremos despejar, T2, que sí lo conocemos, así mismo que queremos despejar y que queremos despejar, y este que también lo conocemos, ¿no? Queremos nosotros, haciendo esto, queremos obtener dos ecuaciones con dos incógnitas y hacer un sistema que podamos despejar. Tenemos también el plus de que podemos reemplazar estas también con las otras expresiones que tenemos aquí. Y eso nos va a ayudar ya mismo a despejar. Es más. Ya, aquí está. Si se dan cuenta de este detalle, que T1 nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero miren, aquí tenemos otra expresión de nuestro problema que también tiene T1. Y a pesar de que no la conocemos, nosotros podemos venir y hacer esto. T1 que es igual a C1, lo haremos natural de R1 más C2. Y ahí ya reemplazamos una de nuestras condiciones de frontera. ¿Ya? Para esto de aquí, no les puedo decir que hay una regla exacta de cómo nosotros vamos a ir reemplazando, porque depende bastante de lo que a nosotros nos convenga. Yo, por ejemplo, también podría reemplazar esta en la ecuación de allá, que aquí tengo este mismo término. En realidad, eso de ahí ustedes lo pueden elegir a conveniencia, cómo van reemplazando término con término, para ir despejando las constantes. Este solo es el método de la forma que yo lo hice de despejar las constantes. A lo mejor ustedes encuentran uno que es mucho más rápido y a mí se me escapó. Pero bueno, abriendo este paréntesis, tenemos que K igual a dt de h y esto es algo también que no está hacia el ojo, pero bueno, luego que les comentaba. ¿Se acuerdan de esta expresión de acá? Antes de que la integrara. ¿Ya? Esta de aquí, también, como es la misma ecuación diferencial, también la podemos utilizar para despejar, en caso de que lo requieran. Yo, por ejemplo, lo hice porque dije, necesito un valor para reemplazar esto, porque esto es una derivada, esto no lo puedo despejar. Como esto es una derivada y no lo puedo despejar, ¿qué expresión yo tengo que tenga la misma derivada de la temperatura con respecto al radio? Ahí está, un C1 sobre R. Como yo veo que lo tengo acá, este valor aquí lo voy a reemplazar aquí dentro. Voy a poner un radio aquí.
para ir borrando. ¿Qué les parece? Hasta mientras ustedes vayan viendo, si quieren pueden también manipular las ecuaciones y ven si llegan primero que yo. Este es como un zoom de la pizarra para que se pueda ver bien. Voy a borrar la parte de arriba. Listo. Ahora, continuando. Tenemos esta expresión de aquí que vamos a reemplazar en la expresión que está acá. La voy a poner acá. Reemplazando ya dentro de la ecuación que estaba aquí, queda así. Algo más que ya borré. Bueno, lo voy a poner acá. Así me recuerdo que T2 es igual a C1 lugar natural de R2 más C2. Ya. Y si se acuerdan de esto que teníamos aquí, acá, derivada de T con respecto a R, pero si se dan cuenta, nosotros también aquí tenemos un término de C2 con valores reales. Igual podemos pasar esto de aquí a restar y tenemos una expresión para C2. C2 en este caso sería C2 menos C1. Y esta de aquí, junto con esta de aquí, las reemplazaríamos. Esto es nuestra ecuación. Igual a C1 sobre la H. Este término acaba de quedar un poquito largo, pero si se dan cuenta, ya todos estos aquí son valores conocidos, excepto la constante, y ya la podemos despejar. Y C2 va a ser igual a esto, menos C2, como se cambia el signo, más C1, lo mismo va a ser C2. ¿Dónde? En la segunda ecuación, en cada segundo sobre ¿Aquí? no, allá. ¿Acá? Ajá, al fondo. No, del otro lado. ¿Aquí? Ajá, eso, este es segundo. Este es el valor que yo reemplacé de aquí, de la ecuación, la primera vez que integramos. Este lo reemplacé aquí. Porque nos va a servir para determinar la constante, pero no sé si recuerdan, a donde nosotros queremos llegar es tener constantes que estén también dentro de la ecuación de la temperatura. ¿Ya? Espera, ¿esto de aquí no era R1? No me acuerdo. Esto aquí es algo que sí tengo que también decir. Esta ecuación de aquí, a pesar de ser una ecuación diferencial, nosotros también podemos hacerle como lo mismo que le hicimos a las ecuaciones diferenciales que están. Esta ecuación que ya no es diferencial, pero en la final, podemos como que reemplazarlo con valores reales. Y podemos decir que la variación de la temperatura con respecto al radio en radio igual a 1 es igual a C1 sobre radio igual a 1. Vamos a hacer esto. Que es en realidad lo mismo que hicimos, solo que esta vez con la ecuación diferencial. Porque esta ecuación de aquí está puesta también en función de como los valores reales, ¿ya? Entonces por eso podemos reemplazarla aquí, porque también sería aquí como que no sé si queda claro, o sea, confundí un poco. La verdad, creo que es mi culpa que como que me traspapelé un poco con lo de la pizarra. Pero bueno, el punto es que ya por fin tenemos entonces todo esto. Ya, lo único que no conocemos vendría a ser C1. Ya. Entonces ya podemos comenzar a despejar.
En este caso se hace un factor común, este de aquí. O mejor dicho, si no quieren hacer un factor común, se puede seguir las leyes de los logaritmos. Que no sé si se recuerdan, pero el logaritmo de un número menos el logaritmo de otro número es igual también a el logaritmo de 1 sobre el logaritmo del otro. Bien, es este. Logaritmo natural de A, logaritmo natural de B, igual al logaritmo natural de A sobre B. Eso de aquí. No sé si lo recuerdo. Bueno, esto lo podemos hacer aquí. Podemos hacer primero factor común de C1 y luego hacemos este juego de los logaritmos. Se los hago en un solo paso porque luego se hace larguísimo. Y bueno, de 1 pasemos a H. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos movimientos aquí. Vamos a pasar H a dividir. Este lo dejamos constante por ahora. T infinito sigue igual. Estos de aquí vamos a hacer como factor común. O primero voy a poner T2. Hacemos este factor común. C1. Y aquí dentro vamos a poner el logaritmo natural de este menos el de este. Porque este tiene positivo, este tiene negativo. Así que va a ser el logaritmo natural de este que es el positivo sobre este que es el negativo. Y así vamos despejando. En este caso haríamos también lo mismo para C1. Aquí podemos pasar este a restar al lado izquierdo. Y aquí ya estamos casi listos. Hacemos factor común de C1. K sobre H de 1 menos, no, el menos ya está fuera. Entonces aquí entre no se considera. Aquí más, logaritmo natural de 2 sobre 1. Se entiende que el logaritmo de ambos, ¿no? Y esto es igual a la temperatura infinita más B2. Y bueno, ya ahí ya prácticamente estaría despejada. Solo que tenemos que un lado está negativo y el otro lado está así. Para eliminar este negativo, pueden multiplicar ambos términos por menos 1. Y si multiplican ambos términos por menos 1, esto de aquí va a quedar negativo y este positivo. Entonces pueden simplemente invertirles el orden. Y así ya les quedaría el valor de la constante común. En este caso, como les digo, invierto el orden por este negativo que está acá para eliminarlo. Bueno, esto es infinito. Y ya tendríamos el valor de la constante 1. Que ya, si se dan cuenta, todos estos son valores conocidos. Porque la K es esa conductividad que nos da el problema. Temperatura 2 es la de la superficie. Temperatura infinito es la del interior. Esta H es como esta H. Esta H es esta acá, perdón. Esta es la constante de la convección. Este es el radio 1, el radio interior. Y R2 y R1, que es el radio exterior y el interior. Ahí nosotros ya podríamos tener la constante. Esto es lo que les digo que son como ecuaciones simples, pero al momento de que uno quiere encontrar esto, que se los puede poner en una lección, se vuelve un poco más largo. Entonces sí sería bueno que practiquen para que entonces tengan como esa facilidad para manejar estas ecuaciones, no se les traspapelen, no se les confunden. Pero bueno, esta sería como que la partecita más complicada. Ya teniendo C1, podemos tener C2 reemplazándolo acá, si se dan cuenta. Porque T2 es conocido, R2 es conocido. Entonces C2 puede ser también, la podemos sacar fácil, que C2 igual sería a T2 menos esto que vimos, T2 menos T infinito sobre K H R1 más logaritmo natural de R2 sobre R1 y aquí todo esto multiplicado por R2. Y así mismo todos estos son valores conocidos. Entonces así tendríamos ya la ecuación diferencial completamente definida, solucionada. Ahora, se las pongo de nuevo.
ecuación de la temperatura es igual a C1 por logaritmo natural de radio a C2. Ya con las constantes reemplazadas, sería un poquito más largo. Sería igual a D2 menos T infinito K H D1 más logaritmo natural de D2 R1. Y un dato importante, o un poco lo podrían ver. No, primero les pongo lo alejado, porque luego es difícil de ver. Más C2, que es igual a T2 menos T2 menos T infinito K H D1 más logaritmo natural de D2 D1 y al último multiplicado por L2. Me alcanzó justo. Como se dan cuenta, ya que estas dos están aquí igualitas, se puede hacer también factor común con ellas. Entonces ahí queda una expresión un poquito más simple, no tanto más simple, pero un poquito más simple. Quedaría entonces T es igual a T2 menos T infinito sobre K H T1 más logaritmo natural de R2 R1, factor común, y esta vez sería acá adentro, logaritmo natural de E me comí algo, perdón, me acabo de dar cuenta. ¿Se acuerdan que reemplacé esto aquí? Sí, me comí que esto no era solo R2, sino que era el logaritmo natural de R2. Disculpen si eso les pasó. Logaritmo natural de R2. Y esto acá también. Logaritmo natural. Pero no se confunden mucho. Sí, sí, serán. Entonces, aquí adentro tendríamos este factor común. Y aquí, como este es negativo, el logaritmo natural. Y bueno, aquí podemos seguir la misma ley de los logaritmos para hacer que esto sea logaritmo natural de R sobre L2. Pero ya no tengo más espacio, entonces lo voy a hacer aquí mismo. Digo, hago esto, y sería R sobre L2. Y entonces nosotros ahí por fin tendríamos esta expresión de la temperatura en función del radio, ya con sus respectivas constantes. Ahora, déjenme borrar esto de aquí arriba para reemplazarlas con los valores numéricos. Perdón, aquí por si acaso, como este de aquí no está siendo multiplicado, este de aquí va a estar afuera, paréntesis, ¿ya? Esto va a ser así. Bueno, también es como una ecuación bien larga y a veces en la pizarra no se termina de ver. Pero entonces sería esto de aquí y esto de aquí, que es su factor común, ¿ya? Como este es negativo por este signo y este es positivo, se hace esto, de que se sigue leyendo los logaritmos y este T2 queda fuera. Y bueno, ya nosotros reemplazando tendríamos primero T2, que está aquí, 165 Fahrenheit. T infinito, que es 300 Fahrenheit.
K, la conductividad, 7.2 FU sobre 10. Meteo por hora. 10. De aquí, de acá, esta acá está dividida para 12.5, que es la H. Y aquí abajo, el radio 1, lo ponemos en... hay que convertir hay que convertir las pulgadas a pies. Un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, la cantidad que quieren poner aquí, que es en pulgadas, del radio 1, es igual. Lo multiplican aquí dentro y lo multiplican por mejor dicho, la dividen para 12, ¿ya? Porque tenemos que un pie igual a 12. Como eso sería esta parte. Esto de aquí se le suma el logaritmo natural de estos de aquí. Estos de aquí no es necesario que los convertamos, porque se van a simplificar para que se puedan multiplicar dentro del logaritmo natural. Entonces es R2 sobre R1. 2.4 sobre 2. Ya. Y este es ese primer término. Ahora, todo esto se debe multiplicar por el logaritmo natural de R sobre R2. Que esa es la temperatura 2 de la superficie. Y bueno, este R2, bueno, en términos regulares, es 2.4. Ahí ya no más habría que calcularlo. Todos estos son valores numéricos. El resultado que me dio a mí para este valor, que bueno, realmente ese valor es el mismo que C1 de este de aquí, sino que ya si es así por el factor común, todo este valor es igual a menos 34.35. 37, 36. Aquí lo voy a natural. Aquí E, 2.4. Y bueno, todo 175. Y este entonces quedaría como la ecuación de la temperatura en función del radio. Ya. Ahora, si quieren podemos comenzar entonces a hacer las pruebas para ver cuál es la temperatura 1. Para hacerlo, ¿alguien tiene una calculadora o un celular? Sí. ¿Quieres hacerlo tú y me dices? Mejor. O yo lo hago. Bueno, ya, tú ya me dices. Si nosotros, déjame ver. Ya en teoría, aquí ya tenemos por fin nuestra ecuación final. Vamos a ver si sale. ¿Cuál es la temperatura en el radio 2? ¿Cuál es el radio 2? 2.4, ¿verdad? Digamos que sería menos 24, menos 36, el logaritmo natural de 2.4 pulgadas sobre 2.4 pulgadas. No, así no se utiliza. ¿No?
Esto. Ajá. Porque el logaritmo de lo mismo. ¿En serio? Esto de aquí no sobre 0, sobre 1. No, sale cero. De lo mismo. Esto sale 0. Ajá. Ah, ya. Entonces ahí tiene sentido. Esto es un logaritmo de base n. No, de base g, perdón. De Euler. Así es. Así es un logaritmo de base Euler. Esto pueden hacer en algún momento si no se acuerdan de las leyes. Ahorita, por ejemplo, se me escapó. Que si esto aquí es 0. Esto está extraño, ¿saben? Pero en teoría esto aquí debería quedar 0. ¿Ya? Ahorita, la verdad me olvidé de la ley de los logaritmos en este momento. Pero esto en este momento debería ser 0 cuando uno reemplaza. ¿Ya? Al momento de reemplazar, entonces nos queda que cuando la temperatura es igual a R2, esto de aquí se simplifica y queda que es 175. Que sí, esa es la temperatura que sabemos. Y si quieren también podemos tener la temperatura en radio 1. En este caso, este sí ayuda a calcularlo. Es 24 de 26, como menos logaritmo de 2 sobre 2.4. 181.26. 181.26. Una pregunta, en R2 tiene que quedar 175, ¿verdad? ¿Dónde exactamente? Ah, sí, sí. Aquí en TR2 debería quedar 175 si está bien hecho. ¿Sí queda? Ah, bueno. Es que en realidad yo recuerdo que, según lo que ahorita recuerdo de logaritmos, cuando uno tenía el logaritmo de 0, creo que sale un número indeterminado, pero creo que también en ciertas aproximaciones se ve como que fuera 0. Pero bueno, eso es más de acuerdo a las leyes de logaritmos, sino que me paré en eso. Y bueno, el resultado entonces que nos sale en el radio 1 es 181.26. Ahora, para ustedes, ¿les parece que este resultado tiene o no tiene sentido? Sí, es una pregunta un poco más trascendental. Sí, no y por qué. Puede ser que sí, puede ser que no. En mi opinión, si yo veo esto de repente como un resultado, aquí tengo una temperatura muy caliente y aquí tengo una temperatura que conozco que es 175, ¿no? Ahora, aquí adentro, ¿qué temperatura debería encontrar? ¿Algo que fuera menor o algo que fuera mayor? Mayor, porque lo que tengo aquí adentro es más caliente. Se supone que tiene que ir como en un orden como descendente, ¿no? Porque puede ser que vaya aquí 300, aquí 250, aquí 200, y en la superficie sale esta cantidad que es 181, y aquí en este extremo 175. Sigue decreciendo la temperatura. Entonces, al menos por ese lado podríamos decir que el resultado es coherente. Y podríamos decir, bueno, lo que hicimos al menos tiene algo de coherencia. Puede ser que me haya equivocado en algún dato, puede ser que no haya despejado bien la ecuación diferencial, o no haya despejado bien la ecuación, porque como ven son muchas ecuaciones para este de aquí. Pero al menos el resultado que tenemos en este caso es coherente. Si nos hubiera salido, por ejemplo, menos 50, estaba mal. Nos hubiera salido 0, estaba mal. Si nos hubiera salido 175, estaba mal también.
si nos hubiera salido 312, está súper mal también. Porque sería como que la temperatura aumentó y luego disminuyó, tampoco es coherente. Entonces sí, por lo tanto, este resultado es coherente. Y bueno, este de aquí creo que también lo revisó Ángel y que es un resultado parecido. Entonces sí, es el resultado que vamos a tener. Bueno, ya está hecho. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Más que todo, la parte en la que más me tardé fue la de despejar las ecuaciones, pero si tienen alguna duda acerca de cómo funciona, cómo es la transferencia de calor, me la hacen nomás. Porque esto de aquí ya es como un poco más de lo álgebra o ecuaciones diferenciales un poquito, no mucho tampoco. Pura álgebra casi. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo con eso concluiría con la clase ya. Porque si ya llevamos un buen rato y está puesto como 2 horas, pero yo sinceramente pienso que 2 horas en una clase es muy pesado para todos. Pero bueno, en eso quedaríamos entonces. Voy a hacer un acercamiento. Ya está algo acercado. Y con eso concluiríamos.